Ya no quiero ser una persona normal si esto es lo que son las personas. Por favor, Wendy. Siento el mayor de los respetos por ti, por todos ustedes. Porque somos especiales. Por supuesto. En este momento la historia continúa en el laboratorio. Atención, Wendy interactúa con el pequeño xenomorfo que se esconde entre las infraestructuras del suelo. De pronto escucha su lenguaje, extraño, vibrante, proveniente de las cuerdas vocales de ella, como si algo oculto se revelara en el aire. Mientras tanto, la oveja parasitada con el pulpo ojo la observa, fija, sin parpadear, generando una tensión inmediata. Lo siguiente que ocurre es que, tras un breve instante de confianza, el xenomorfo se muestra tal como es, dejándose ver frente a Wendy, del otro lado del cristal. Ella no retrocede, se sienta junto a la barrera con una sonrisa fascinada, como si estuviera frente a un secreto que solo ella entiende. La escena cambia y simultáneamente Kirosh y Joe desde el otro lado registran cada detalle para la investigación. Entonces sucede algo inesperado. Cuando Wendy intenta comunicarse mediante un nuevo sonido, la criatura responde con violencia, golpea el cristal como si quisiera romperlo. Atención, como si quisiera atacarla. Joe, inquieto, pregunta si su hermana está realmente segura en esa situación límite. Kirosh, sin perder la calma, recuerda que Wendy ya mató a un xenomorfo adulto con sus propias manos y que entre ambos existe una barrera de acero de 7 centímetros de grosor. Joe insiste en que no es la seguridad lo que lo atormenta, sino algo mucho más profundo. Entonces menciona lo que descubrió gracias a Smee. El cuerpo de su hermana puede resistir 2 años sin necesidad de recargarse. Ahora exige saber cuáles son los otros mantenimientos ocultos que requieren los híbridos, porque en algún momento insiste. Wendy se graduará del proyecto y necesitará a alguien que la cuide en la vida real. Kirsch, sin comprender del todo la magnitud de esa petición, responde con una metáfora punzante. Es como si una lechuza quisiera cuidar de una estrella, y lo advierte casi con dureza. Es prácticamente imposible que Cavalier permita que Joe se lleve a Wendy fuera de ese entorno, pero Joe no se rinde. Afirma con voz firme que su hermana merece una vida como cualquier humano, libre, sin cadenas de laboratorio. Kirsch lo interrumpe. Wendy no es como los demás. Recuerda con un matiz de frialdad que ella posee la capacidad única de fabricar naves espaciales, un don que ridiculiza la necesidad de una familia, anulando la idea de que siga siendo solo una niña. La imagen cambia de golpe. Bajo control absoluto inician los análisis del cuerpo de Nibbs. La escena se tensa. Arthur informa con precisión quirúrgica que no posee ningún desperfecto mecánico. Nada falla en la parte técnica. Pero atención, Atom exige con tono desafiante saber qué palabras pronunció la híbrida justo antes de ser puesta en hibernación. La tensión sube. Sylvia, firme pero inquieta, responde. Nibbs aseguraba estar embarazada. De pronto todo se detiene. La revelación flota como una amenaza invisible. Atom no acepta ese informe. Lo rechaza con furia, como si se negara a que la verdad lo alcance. Sin embargo, la doctora insiste y le recuerda con un matiz de humanidad que Nibbs carga un pasado traumático, un dolor profundo que nunca la abandonó. Aún antes de convertirse en híbrida, ella ya era emotiva, sensible, diferente a todos. Ahora, bajo este nuevo peso, las palabras cobran un sentido perturbador. El aire se vuelve denso, y aunque no hay fallas mecánicas, lo que queda expuesto es mucho más inquietante. La posibilidad de que la línea entre máquina y vida se haya roto en un lugar imposible de reparar. El silencio posterior es tan intenso que parece presagiar algo mayor. En este momento queda claro, aunque reconfiguraron su estructura, no llegaron al fondo de Nibbs. Atom exige resolver el problema, pero Sylvia advierte que tomará tiempo, demasiadas sesiones de terapia. La tensión sube porque él no está dispuesto a esperar. Entonces ordena penetrar en la memoria de Nibbs y reiniciarla por completo, reduciendo sus reacciones a meros estímulos. Atención, Arthur se alarma, advierte que esto alteraría su personalidad, violando los principios mismos del programa. Atom, sin inmutarse, se excusa con un argumento inquietante. Según él, esa sería la forma de ayudarla a superar su trauma. Lo siguiente que escuchamos es su plan, que Nibbs, al igual que las otras unidades híbridas, aparezca perfecta, sonriente, dentro de 3 semanas, justo para la inspección de los arquitectos de las 5 grandes. Arthur se niega a proceder, su ética es más fuerte, pero Sylvia, con determinación fría, acepta el trabajo aunque deba hacerlo sola. La imagen se intensifica cuando Atom decide despedir a su propio esposo, sentenciando que si no abandona la isla antes del final del día será considerado un invasor y podrán dispararle si es necesario. La escena se quiebra en un silencio brutal, el vínculo personal convertido en amenaza letal. Luego la imagen cambia. Ahora seguimos a Wendy y Joe tras la interacción con el xenomorfo. Aquí él le habla con sinceridad desgarradora. Considera que fue un error traer esas criaturas a la Tierra, pues son seres de otros mundos, con millones de años de antigüedad, y la humanidad tuvo suerte de que no escaparan en el choque. Wendy replica de inmediato: las criaturas no eligieron llegar, simplemente fueron arrastradas al planeta. Joe, preocupado, insiste. Le suplica que no intente darles personalidad ni sentimientos, porque en esencia son simples asesinos, pero ella dispara su contraargumento.
argumento. Los humanos también son una especie de asesinos. Joe no lo acepta. Recuerda que la humanidad vive en comunidades civilizadas, con leyes que les permiten sobrevivir. Entonces Wendy responde con un giro inesperado. Las abejas y las hormigas también viven de modo similar, en enjambres y colonias. Joe no cede y recuerda que un xenomorfo intentó matarlo sin piedad. Wendy sostiene que el ejemplar de laboratorio podría ser distinto. La tensión crece hasta que, cansada de la insistencia, ella invoca una enseñanza de Cavalier. En la isla siempre dicen que sí, porque las negativas limitan el intelecto y las innovaciones. Joe, serio, advierte: en ocasiones decir no es lo único que protege la voluntad. En este momento la conversación entre Joe y Wendy llega a un punto muerto. Él suspira, decide dejar el tema para después porque está demasiado feliz de haberla reencontrado. Entonces, con brillo en la voz, le confiesa que busca la manera de que ambos abandonen la isla. Pero atención, Wendy responde de inmediato, regresa a sus tareas y le dice que de cierta forma no quiere irse. La escena cambia con fuerza. Más tarde vemos a Cavalier entrar en la reunión con Yutani. Lo hace a su estilo irreverente, descalzo, sin protocolo, vestido de manera informal, como un desafío vivo a la solemnidad. Frente a él aparece McAfee, el abogado de Yutani, quien se presenta como moderador asignado por el colectivo de las 5 grandes. Con tono firme recuerda que, según los estatutos, su decisión será legalmente vinculante tras escuchar a ambas partes. La tensión se instala. Entonces Yutani inicia su testimonio. Afirma que la nave de investigación Maginot es propiedad de su abuela y por tanto todo lo que contiene le pertenece de manera exclusiva. Lo inquietante es la reacción de Cavalier. Interrumpe sin permiso. Le recuerda que ese ave cayó sobre su territorio, destruyó 3 manzanas de edificios y mató a miles en el proceso. El abogado McAfee interviene con rapidez, pide a Cavalier que guarde silencio y espere su turno, pero él deja claro con desprecio que la burocracia le aburre. Asegura que en el futuro donde vive debe moverse con rapidez para ganar billones de dólares. Yutani, desafiante, replica con ironía, lo invita a comparar ganancias cuando él lo desee. La tensión sube como un pulso eléctrico. El abogado retoma el control y les recuerda que esta es una junta oficial, un espacio regido por reglas inquebrantables. Sin embargo, Yutani no se detiene y lanza un comentario cargado de veneno. Le dice al genio que si no obedece a sus mayores, lo enviarán a la cama sin cenar. La sala queda en un silencio denso. De pronto Cavalier responde con un giro inesperado. Declara que devolverá la nave con gusto, pero solo cuando averigüe cómo sacarla de su territorio sin que caigan más edificios. Acto seguido dispara la pregunta clave, la que congela la sala. ¿Qué pasaría si el impacto de la nave no fue un accidente? ¿Podría tratarse de un ataque, de negligencia del piloto o tal vez de una nave tan deteriorada que perdió control? Si eso es así, él es la verdadera víctima. La mirada de Yutani se endurece. Ella menciona que ya llevan a cabo la investigación, pero Cavalier corta la tensión como un cuchillo. No permitirá que investigue su propio choque. Atención, lo declara absurdo, sin sentido, un conflicto de interés demasiado grande. La escena se convierte en un duelo verbal donde cada palabra pesa como plomo. Yutani sostiene su postura con frialdad, pero la energía de Cavalier rompe cualquier protocolo. El abogado, incómodo, intenta mantener la neutralidad, consciente de que cualquier declaración puede marcar el rumbo legal de las 5 grandes. Lo siguiente que sentimos es que la reunión deja de ser un trámite burocrático. Ahora es un campo de batalla, un lugar donde las reglas tiemblan bajo el peso de personalidades demasiado grandes para encajonar. Y mientras Yutani defiende la herencia de su familia, Cavalier insiste en el costo humano. Miles de muertos, barrios enteros reducidos a escombros. Cada frase suya busca desarmar el discurso empresarial y convertirlo en una cuestión moral. El choque de visiones es absoluto. Propiedad frente a responsabilidad, tradición frente a innovación. El aire se espesa y lo inquietante es que ninguno de los dos parece dispuesto a ceder. El veredicto de McAfee, aún pendiente, se vuelve inminente. En este momento Yutani ofrece una compensación más que justa por los daños, pero atención, Cavalier responde con desprecio, recordándole que él ya nada en dinero, que disfruta de un banquete a diario. Lo siguiente que ocurre es brutal. Cansado de fingir, revela ante todos los presentes lo que Yutani realmente desea recuperar: las criaturas extraterrestres depredadoras encontradas en la nave, introducidas ilegalmente a la Tierra, violando 50 leyes intercorporativas. El ambiente se tensa. Yutani intenta negarlo, pero Cavalier ofrece pruebas, fotografías y videos listos para exhibirse. Sin opciones, ella admite la existencia de las criaturas, aunque asegura que son muestras privadas para ser estudiadas fuera del planeta. El abogado, con tono pesado, reconoce que podría comprender la posición de Cavalier, y entonces Yutani sube la apuesta. Ofrece 10.000 millones extra como compensación por dolor y sufrimiento. Cavalier acepta, pero de inmediato exige 20.000. Cuando ella pide una rebaja, él amenaza con aumentar la cifra. La sala vibra de tensión. Finalmente Yutani cede, pero Cavalier no se detiene. Recuerda que
según las normas de las 5 grandes, todas las muestras deben cumplir 6 semanas de aislamiento. El abogado respalda sus palabras, el aire se corta, el dinero no comprará ese protocolo. Yutani, acorralada, intenta jugar su última carta. Ofrece 50.000 millones a cambio de llevarse los especímenes de inmediato. Cavalier la rechaza con sarcasmo feroz, recordándole que romper el aislamiento no es seguro para el planeta entero. El abogado valida esa postura, cerrando la puerta a cualquier atajo. Entonces la escena cambia. Ya a solas, Yutani ordena a Morrow acelerar la extracción de los xenomorfos por medios alternativos. Él promete resultados, asegura que podría conseguir el primero en pocos días, pero advierte un riesgo. El infiltrado que tiene en la isla no es confiable, y para colmo, Prodigy aumentó la seguridad en las últimas 24 horas, lo que indica que esperan un ataque frontal. La tensión se dispara. Aún así, Morrow sugiere desestabilizar las instalaciones, provocar caos y aprovechar la confusión para ejecutar la extracción. Yutani no duda más, ordena proceder con el plan. El aire queda cargado de una amenaza inminente, como si un reloj invisible hubiese empezado a correr. Las piezas del ajedrez se colocan, la guerra silenciosa se activa, y lo que parecía un negocio legal se transforma en una operación encubierta, destinada a poner en riesgo a todos en la isla. El siguiente momento ocurre en un ascensor. De pronto, Morrow es interceptado por Kirsch. La tensión es inmediata. Kirsch lo confronta directamente, lo observa con dureza y le lanza una frase cortante. Ve en él a una máquina casi humana que no soporta su propia existencia. Morrow no responde como se espera. En cambio, lo devuelve con un ataque verbal, preguntándole cómo se siente trabajando para la empresa que lo volvió obsoleto. El aire se congela. Kirsch, sorprendido, asegura no entender esas palabras, pero Morrow avanza un paso más. Revela que conoce la existencia de los híbridos. La atmósfera se electrifica. Es un secreto que no debería estar en su boca. El enfrentamiento se convierte en un espejo incómodo donde ambos reflejan la verdad. Son piezas fabricadas, alteradas, prescindibles dentro de un sistema que no se detiene. Lo inquietante es que, mientras el ascensor desciende, el silencio posterior se vuelve más pesado que las palabras. Algo invisible se mueve entre líneas, como si esa revelación fuera apenas la chispa de un conflicto mayor. Lo siguiente queda suspendido en sombras, presagiando que el choque entre estos dos personajes será inevitable y que su encuentro no ha terminado aquí. En este momento, lo primero que escuchamos es la voz de Morrow. Afirma con frialdad que lo que más disfruta al destruir sintéticos es su insensibilidad, porque eso significa que nada nubla sus mentes en el instante en que son cercenados. Kirsch alega que los cyborgs, en cambio, se atormentan al descubrir que no son máquinas completas, como cuando el primer pulmón deja de funcionar y el cuerpo comienza a traicionarlos. A continuación, la imagen cambia al laboratorio. Allí, Sylvia ajusta la estructura de Nibbs, y lo inesperado es que dentro de sí, Nibbs lo vive como un retroceso en el tiempo. Revive su pérdida de control en la isla, luego su batalla contra el pulpo ojo. La escena revela que, tras ese proceso, Nibbs despierta. Se encuentra con Wendy, que le pregunta con ternura si está mejor. Nibbs responde que se siente normal, aunque la sensación es como si hubiera dormido durante 1000 años. Entonces ocurre lo inevitable. Nibbs pregunta qué pasó. Wendy menciona su episodio en el que alegaba estar embarazada. Nibbs niega todo, lo toma como una broma absurda, como si fuera un recuerdo ajeno. Incluso asegura no recordar jamás haber estado en la nave Maginot ni haber visto criaturas. Lo único aterrador que conserva Nibbs en su memoria son aquellas historias de terror que se contaban entre ellos, nada más. Wendy decide entonces narrarle con calma. Recuerda que todos viajaron a la ciudad, que abordaron la nave para salvar a las personas. Fue allí donde ella luchó contra el pulpo ojo, y ese combate le dejó un trauma imposible de ocultar. Sin embargo, Nibbs deja claro que no recuerda nada de aquello. Incluso frente a las palabras de Wendy, insiste en que tampoco estuvo con Arthur ni con Sylvia, ni mucho menos dijo jamás que estaba embarazada. La tensión se corta y la escena cambia. Ahora vemos a Slightly conversando con Morrow. Atención, Slightly asegura que, aunque tiene problemas, logrará encontrar la forma de extraer a las criaturas. De pronto irrumpe Smee interrumpiendo todo. Slightly, irritado, le pide que lo deje trabajar porque no tiene tiempo para juegos. Lo inesperado es que Smee confiesa odiar ser adulto. Slightly lo entiende, siente lo mismo y le promete que cuando termine su tarea jugarán cuanto quieran. Finalmente, Slightly aparece en la habitación de Joe. Se ofrece a ayudarlo a buscar a Wendy si desea hablar con ella, pero Joe prefiere posponerlo para después. Aquí, ante la voz de Morrow ordenándole que se apresure, Slightly decide continuar con el plan. Lo primero que hace es reprocharle a Joe que su hermana puede interactuar con su familia, mientras él no ve a su madre desde hace demasiado tiempo. Joe promete que, con paciencia, algún día regresará con los suyos. Entonces, Slightly le pide que lo acompañe para mostrarle algo secreto y divertido, pero de pronto aparece un soldado de la isla. Le ofrece a Joe unirse a su misión de patrullaje. Slightly protesta, insiste en que primero deben ir juntos al lugar secreto porque se trata de un
regalo para Wendy. Sin embargo, el soldado es tajante, solo cumple órdenes superiores y se lleva a Joe sin opción. La escena cambia. Durante la patrulla de los alrededores, Siberian le pregunta a Joe si Wendy realmente es su hermana. Lo inquietante es que Joe afirma que sí, al menos en su corazón, aunque habite en el cuerpo de una máquina. Benjamin se suma a la conversación. Según los rumores, Yutani está furiosa y podría enviar cyborgs a la isla. La tensión aumenta. Siberian advierte que la isla está perdida en medio de la nada, sin entradas ni salidas posibles. Aún así, ante la intriga de Joe, Benjamin confiesa algo más. Al final de ese camino existe un letrero que indica la presencia de un muelle. Siberian interviene. Aunque fuese cierto, nunca les darían un pase de fin de semana. La isla tiene su propio sistema de seguridad y ellos no son más que piezas prescindibles, matones al servicio de algo mayor. Joe, incómodo, comienza a hablar de bots y falsas anécdotas con su padre, pero Siberian lo corta en seco. Le ordena callarse porque ya ha percibido sus intenciones. Entonces ocurre lo inevitable. Le dejan claro que debería agradecer estar vivo, trabajar en esa isla y recibir un buen salario. Joe no se rinde y señala que las criaturas están en la isla. Lo inesperado es que Siberian responde con calma. Dice sentirse a gusto sabiendo la ubicación exacta de los xenomorfos, como si el peligro estuviera bajo control. A continuación, la imagen cambia. Nos encontramos con Wendy, que regresa al laboratorio. Allí continúa su conversación con el xenomorfo, que ahora ha crecido varios centímetros desde la última vez. La escena revela que ella sigue perfeccionando su lenguaje. Lo fascinante es que la criatura ya no la ataca. En este momento, mientras el viaje de regreso continúa, Kirsch establece contacto con Toodles para ordenarle que alimente a las criaturas, revise los datos de la noche anterior y seleccione al próximo espécimen que será experimentado. A continuación, vemos cómo entrega alimento vegetal a la oveja, mientras el xenomorfo, cada día más grande, lo observa con atención. Atención peligrosa. Entonces ocurre. Toodles sigue con carne y rocas para el otro ser, pero sin darse cuenta, aplica demasiada fuerza y una abertura se rompe. Lo inquietante es que, tras sellar con prisa ese hueco, decide correr el riesgo y abrir la compuerta para introducir las rocas manualmente. La escena revela que su torpeza lo traiciona, tropieza y la puerta se cierra dejándolo encerrado. De pronto intenta abrirla, pero descubre que está atrapado. Ahora la criatura aprovecha la situación, abandona su caverna y tras analizar el cuerpo de Toodles, lo rocía con fluidos ácidos que corroen su piel, lo sacuden en convulsiones hasta que queda inconsciente. La imagen cambia a los insectos abalanzándose sobre él, devorando sus órganos internos, todo mientras la oveja observa con calma desde el otro lado del cristal, tan serena que parece disfrutar de un banquete macabro. Más tarde, cuando Sylvia regresa a su habitación, lo siguiente que vemos es a Wendy esperándola. Allí exige saber qué fue lo que ella hizo con Nips, pues ahora él no recuerda nada de la pelea en la nave ni del momento de descontrol cuando confesó que tendría un hijo. Sylvia alega que lo único que hicieron fue borrar datos corruptos para impedir que Nips siguiera deteriorándose. Wendy se burla de esa palabra, y cuando Sylvia intenta explicar su significado, Wendy deja claro que comprende todo a la perfección, porque no es ninguna ignorante. La escena revela un giro inesperado cuando Wendy la confronta directamente. Quiere saber si al menos le dio la oportunidad de elegir a Nips. Sylvia se excusa, asegurando que solo actuó como lo haría cualquier médico. Entonces cambia de tema y le recalca que ella, Wendy, es la más especial de todas, pues su potencial oculto es mayor de lo que nadie imaginaba. Además, admite saber de sus constantes visitas al laboratorio. La tensión aumenta. Wendy responde que alguien debe vigilar a los xenomorfos, ya que no están en la Tierra por voluntad propia. Sylvia concluye con frialdad. Para Yutani no son más que especímenes recolectados, aunque Wendy acusa a Cavalier de verlos únicamente como medios para sus fines. En este momento Sylvia recuerda a Wendy que esa isla es un centro de investigación creado exclusivamente para estudiar. La escena revela que cuando intenta tranquilizarla, Wendy contiene lágrimas en sus ojos y la sorprende. Advierte que ese no es su nombre, que en realidad se llama Marcy. Atención, Sylvia intenta seguir la conversación llamándola por su nombre original, pero Marcy la enfrenta con una pregunta directa. ¿Siguen siendo humanos o ya son algo distinto? Lo inquietante es que recuerda las palabras de Cavalier, quien recomendaba dejar de fingir que eran personas. Marcy admite estar de acuerdo. No quiere repetir el error de los científicos que asesinan y diseccionan criaturas por simple curiosidad. Entonces, Sylvia exige saber de dónde vienen esas ideas, y Marcy le explica que, según Kirsch, los humanos se aferran a objetos y sucesos, mientras que seres como ellos pueden mantenerse ajenos a toda emoción, incluso a la tristeza o la locura, viendo el mundo tal cual es. Sylvia contraataca. Kirsch puede hablar así porque es una máquina. Sin embargo, promete que todo en la isla se hace por el bien de los híbridos y que su único trabajo es asegurarse de que nada se pierda.
Marcy no se calma, recrimina que ya perdieron a Nips. Silvia insiste, asegurando que en realidad lo ayudaron y que inevitablemente, al avanzar en este nuevo viaje de tecnología en desarrollo, aparecerán diferentes problemas, pero ella siempre estará allí para apoyarlos. Silvia le pide que trabajen juntos y que le muestre qué es lo que está mal, pero Marcy lanza una pregunta inquietante. ¿Qué pasaría si lo que está mal es la propia Silvia? La tensión queda abierta. A continuación, la imagen cambia a Arthur recién despedido. Lo vemos empacando sus pertenencias con ira tan concentrado que ni siquiera presta atención a las cámaras. Lo inquietante es que ignora por completo el cuerpo de Toodles en el laboratorio. Entonces ocurre. Aparece Joe, que tras descubrir la destitución del científico le confiesa que siempre notó cómo fue quien mejor trató a su hermana cuando sufrió su problema auditivo. Luego le pide algo directo, una respuesta sincera. Quiere saber si su hermana está realmente segura en esa isla. Arthur duda unos segundos, percibe la presencia de las cámaras y con cautela responde que todos los empleados de la isla trabajan incansablemente para proteger a los híbridos. En este momento Arthur ofrece a Joe mostrarle los signos vitales, aunque se trata de un engaño, pues en realidad utiliza un teclado oculto para comunicarse fuera del alcance de las cámaras. Ahí le advierte con urgencia, debe sacar a su hermana de la isla, y para lograrlo le entrega el código de acceso a un barco. Como último acto de ayuda, Arthur desactiva los rastreadores para impedir que los persigan de inmediato. Entonces ocurre. Mientras Joe se marcha en busca de su hermana, Arthur recibe una alerta sobre los signos vitales de Toodles, cuya última ubicación registrada es el laboratorio. La imagen cambia. Slightly llega al laboratorio, vigilado por Kirsch sin notarlo. Está a punto de entrar pero retrocede, dudando de su valor. De pronto Morrow lo amenaza con asesinar a su familia y sin opción acepta continuar. Justo ahí aparece Arthur. Lo inquietante es que Slightly, al verlo, comprende que no es su amigo y esa certeza le da la convicción para seguir. Ambos ingresan y descubren el cuerpo de Toodles. Arthur, horrorizado, intenta rescatar sus restos, pero Slightly interviene en el sistema y abre la cápsula que contiene los huevos, un acto que desata el desastre. De pronto Arthur comprende lo terrible, las criaturas ya se escaparon. Lo siguiente que vemos es su desesperación al notar que Slightly cerró las puertas desde afuera. A punto de llorar, el híbrido le confiesa que lo hace para salvar a su familia. Arthur le recuerda con dolor que él también posee una familia, pero Slightly ignora sus palabras. Entonces, mientras la oveja observa con inquietante calma y Arthur busca comunicarse con el personal por teléfono sin éxito, un parásito emerge de las sombras y se incrusta en su rostro, implantando el embrión. Suspenso total. Slightly, horrorizado pero decidido, opta por cerrar los ojos y dar la espalda para no presenciar nada. A continuación vemos cómo Kirsch registra en silencio cada detalle, pero por alguna razón decide mantenerlo en secreto, incluso ocultando la información a su jefe. La escena revela un falso respiro. Cuando el peligro parece disminuir, Slightly regresa al laboratorio para hablar con Arthur, pero lo encuentra tendido en el suelo, sin respuesta. Entonces, al ver que las criaturas podrían escapar, decide arrastrar el cuerpo del científico hasta la ventilación para protegerlo. Solo así logra resguardarse de los insectos que mataron a Toodles, mientras la oveja observa el rastro dejado por Slightly.